tecum vivit regnum Patri Spiritus Sancti Deus, per omnium saecula saeculorum. Amen. Lex epistola de Pablo Apóstol a Tesalonicenses. Hermanos, siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo por una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de eso. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Liberastenos, Domine, sacrificentibus nostri Deus, qui non oderum, condistum, in Deo darabim tua die, et in nomine tuo confiteminor in secula. Alleluia, alleluia, de profundis, clamavit Domini, Domine salvera sine meam, alleluia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues se acaba de aprobar el nuevo rito de la misa con tinte maya. Para todos los que son de Chiapas, pues van a tener que practicar sus bailes, ¿sí? Porque parte del rito de la misa, del rito maya, pues implica que bailen, que tengan que bailar, ¿sí? Y todas las demás aberraciones que se escuchan todos los días, a pesar de que las iglesias en Francia, en Alemania y Suiza se vacíen. Este último año se vació el doble que hace 3 años. ¿Sí? O sea, las iglesias se quedan vacías y los que se quedan a bailar, a divertirse. Sí, porque para eso es el dinero.
para eso es el dinero. Para engañar, para manipular, para hacer con la iglesia lo que quieren. Porque los únicos que dan dinero a la iglesia son los alemanes y los franceses y los suizos. ¿Sí? Ellos son los que, quien tiene el dinero controla toda la situación. No vamos a salir de esta hasta que se acabe el dinero. Se acaba el dinero y vamos a sentarnos a ver qué vamos a hacer. Ya para entonces, pues imagínense dónde vamos a, como dice Marco Antonio Solís, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Sí. Bien, pues la liturgia ya apunta al final del mundo, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio nos dice cómo empezó todo, ¿verdad? Como todo está condenado a la perfección, independientemente si participamos o no en el proceso de la perfección. ¿Sí? Es decir, toda la creación espera, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, dice, toda la creación espera verse libre de la corrupción de la vanidad y que se llegue a revelar la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Dice, toda la creación gime como dolores de parto hasta que se vea sacudida de sus dolores a los que fue sometida por la vanidad. ¿Sí? Entonces, la vocación del hombre es aspirar a ese día, a esperar lo que debe ser. Sí. El hombre solo puede esperar lo que va a ser después y a rechazar lo que ahorita es. Ese es todo el proceso de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, toda la creación, ¿verdad?, está en expansión, en perfección, en este proceso de su misma vocación de llegar a ser una sola cosa con Dios. Entonces, todos deberíamos de comprender este impulso de todas las cosas hacia arriba, hacia la plenitud de lo que son. Todas las cosas tienen la necesidad, el hambre de llegar a ser en plenitud lo que son. ¿Sí? Tanto en abundancia como en existencia, es decir, riqueza frente a Dios y eternidad. ¿Sí? Así es como Dios hizo aparecer esta creación, con este hambre de perfección. Sí, sin embargo, el Evangelio nos dice cómo empezaron las cosas. Dice, el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo, que es la más pequeña, pero que cuando crece se convierte en un árbol y los árboles y los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo se hace árbol el grano de mostaza? Se hace árbol por la destrucción de sí misma. La riqueza de la semilla de mostaza se descubre solo en su destrucción. ¿Sí? Acuérdense que así lo hicimos con Cristo. Él es la semilla sembrada que nosotros destruimos. Y no nos dimos cuenta de su riqueza divina hasta que fue casi destruido. Y así ha de ser con nosotros. Y lo único que hay que destruir es el ego. Ese es nuestro único trabajo. ¿Verdad? No hay que hacer otra cosa. ¿Sí?
Entonces, nuestro verdadero valor, el verdadero valor de nuestra vida, solo llega a aparecer con la muerte del ego. Antes no. Antes no. Sí. Sin la muerte del ego vivimos solo de la vanidad, de la que dice San Pablo, de la que la creación quiere verse librada. Porque toda la creación, dice San Pablo, fue sometida a la vanidad. Es decir, buscar solo lo exterior, conformarnos con solo lo exterior. ¿Sí? Entonces, como decía antes, el propósito de nuestras almas es llegar a declarar, a manifestar, a expresar un día lo que realmente somos. Y eso se manifestará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hemos de esperar con ansia que ese día llegue. Y ese día lo adelantamos en la medida en que nos vamos conociendo, en la medida en que vamos venciendo el condicionamiento del ego. Antes no. Entonces, la desaparición del ego solo se lleva a cabo con dolor, con la muerte. ¿Sí? Entonces, la riqueza de la presencia del reino de Dios en nuestro interior se hace evidente solo y en la medida en que hacemos disminuir el condicionamiento del ego en nosotros. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, Jesús dice en la parábola que el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que cuando crece se convierte en arbusto, de manera que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. El fruto, la riqueza de nuestro yo verdadero, sin el ego, solo puede ir en la dirección de la gloria de Dios y en el servicio a los demás. Sí, de tal forma que no puede haber verdadera caridad, no puede haber procuración de la gloria de Dios, no puede haber verdadera caridad hacia los demás sin la muerte del ego. Podemos engañarnos y hacer obras de caridad y escuchar al ego que nos dice, tan bueno que eres tú y nadie te lo reconoce. ¿Sí? Entonces, fuimos hechos para Dios y para los demás. Y lo único que nos impide llegar a ser nosotros mismos es el ego. Viviendo desde el ego, la gloria de Dios se ve intervenida, interrumpida, cubierta, oscurecida, y el bien de los demás no les llega. Solo llega el dolor. ¿Sí? Porque todo, recuerden, fíjense, nomás pónganse ustedes a pensar. ¿Cuánto tiempo necesitarían para liberarse de su falso yo con el que crecieron? A base de pensamientos que consiguieron del colectivo, de la conciencia colectiva de la cultura donde nacimos, primero, y luego liberarnos de nuestros propios pensamientos, de lo que creemos que somos. ¿Cuánto tiempo creen que se tardan ustedes? Necesitaríamos unos 300 años. Sí. Porque así crecimos. Así crecimos. No nos dieron la bienvenida como éramos nosotros mismos. Quedamos condicionados por el ego, por el dolor, porque no fuimos recibidos como éramos, sino algo que tuvimos que llegar a ser por el ego. ¿Sí? En tercer lugar dice la parábola, el reino de los cielos se parece un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina
y fermenta toda la masa. ¿Qué es este poco de levadura? Pues trabaja para bien o para mal, porque todo lo que va a ser bueno o grande o malísimo comienza por ser pequeño. ¿Sí? Los pensamientos, las palabras y las acciones sin el ego. Eso es la santidad. Sí. El pensamiento sin el ego, las palabras sin el ego, las acciones sin el ego, sin el condicionamiento del ego. Esa es la levadura en la masa, que alcanza para la gloria de Dios y alcanza para los demás. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues démonos cuenta con qué pensamientos estamos identificados. Con todos los pensamientos de la mente colectiva, de la cultura en la que nacimos y luego las experiencias que vivimos en nuestras relaciones con nuestros padres, con los adultos, con los quienes nos educaron. ¿Sí? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con qué pensamientos nos identificamos? Y tengan por seguro que los pensamientos con los que nos identificamos no son nuestros, son de la conciencia colectiva de la cultura donde crecimos. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, nos identificamos con lo que nuestra madre, un día de estrés, desesperada, nos dijo. O un día que nuestro padre nos regañó, nos golpeó, nos maltrató y nos quedamos. Nos quedamos, ¿verdad? Sí, yo digo, yo siempre fallo en todo. A mí nunca me salen las cosas bien. No valgo nada. Nunca he logrado nada en la vida. Vean si no es así los pensamientos con los que ustedes se identifican. Y entonces no se extrañen que de pronto tengan una opinión muy baja de ustedes mismos. ¿Y por qué surge esto? Porque creímos en los pensamientos. ¿Sí? Nos identificamos con ellos. Lo que nos dijeron los demás, lo que nos dice la escuela, la educación, la cultura. ¿Sí? Y estos pensamientos son como pequeñas formas de energía, como entidades. Como se lo había dicho, hay personas poseídas por estas formas de energía como entidades. ¿Cómo se sabe que estamos poseídos por entidades, por esos pensamientos en forma de energía? Cuando pensamos sin querer y pensamos de forma obsesiva, inconsciente. Sí, tener, por ejemplo, 39 años y todavía sentirme herido con algo que me digan. Sí, eso es todo, ¿verdad? Sí, entonces, hay personas que viven con entidades muy hostiles, con un ego muy pesado, y ven la realidad, tienen una lectura equivocada de la realidad porque todo lo ven por medio de un velo muy grueso, muy pesado. ¿Sí? Entonces, todo porque las personas se convencen de que eso es lo que son. Sí, si no hay control, disminución, si no hay libertad del condicionamiento del ego, es muy difícil el perfeccionamiento de la creación. Dense cuenta que toda la creación, incluso la misma vida la vitalidad, la energía de su propia familia, quieren y exigen el éxito en vivir. Sí.
sea, Dios, la creación, el universo, espera, quiere, exige el éxito en vivir bien, en llegar a la perfección. Y el único obstáculo es un concepto, un pensamiento con el que me identifico. Y de ahí nos salimos. De ahí nos salimos, ¿verdad? Entonces, nos quedamos sin espacio interior para Dios, ni para nosotros mismos. Porque todo depende, todo cuelga de la identificación que tenemos con nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, llegamos a lo que es la percepción selectiva de la realidad. Es decir, como pienso mal de mí, me he identificado con pensamientos negativos de mí mismo y entonces comienzo a ver la realidad de forma selectiva, todo aquello que me convenza de lo que yo creo. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Porque así has pensado que deberían de suceder. Y vivir y depender del ego, lo único que hace es atraer mal, atraer cosas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es la autoconciencia, darnos cuenta, no estar dormidos, ¿sí? Saber distinguir qué pensamientos yo conseguí de la conciencia colectiva, de la cultura o de mi infancia y observar nuestros pensamientos. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos de forma neutral, sin juicio, sin condenarnos, sin juzgarnos. Sí, por ejemplo, cuando uno se encuentre reaccionando de forma frustrada o con enojo, uno se pregunta, ¿de dónde viene esta reacción mía? ¿Del ego o del niño herido que traigo adentro? Segundo, la atención plena al momento presente. Cada vez que nos desconectamos del momento presente, estamos alimentando el ego. Cada vez que nos desconectamos del momento presente, alimentamos el ego. ¿Y cómo sabemos que lo alimentamos? Ahí están los comportamientos, las conductas. Los pecados que cometemos vienen siempre de donde mismo. ¿Sí? Entonces, la atención plena nos ayuda a vivir solo en el momento presente, separándonos de esta narrativa egoica interior que domina nuestra mente. Tercero, pues ir buscando entre los cientos o miles de pensamientos que tenemos, ir viendo con cuál nos identificamos y empezar a hacer ese trabajo de desidentificación con los pensamientos. Porque fíjense, la inmensa mayoría de sus pensamientos, la inmensa mayoría de sus reacciones, no vienen de ustedes, no son suyas, o son del ego, o son de su niño herido, o son de la cultura, de la conciencia colectiva de la cultura. Y ya uno grande, imagínense, ya uno pasado de 17 años, debería de saber, porque ¿para qué va uno a la universidad? Sí, ¿para qué es la educación? Pues para nada. Si uno no se conoce, ¿verdad?, no logra descubrir con qué me estoy identificando, pues en realidad no se sabe nada. ¿Sí? Entonces, desidentificarse de los pensamientos y de emociones generados por el ego es crucial. ¿Sí? Y en cuarto lugar, bueno, dejar de discutir con el momento presente como es. No crearnos problemas. Porque
Cualquiera se justifica con eso. Dice, tantos problemas que tengo. ¿Qué problemas tienen ustedes? Los problemas que tienen ustedes están basados solo en su resistencia al momento presente como es. Eso es lo que nos crea problemas. Y eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, hacernos uno con la vida. Fíjense, no tengan miedo a soltar el control de la vida. Si la misma vida los arregla, los corrige, los perfecciona, los anima, los vivifica. La vida está encargada del éxito de su existencia, del éxito de su familia, del éxito de la creación entera. Sí, el miedo nos hace pensar de que no, es que para sobrevivir tengo que estar pensando. ¿Y quién les dijo eso? No funciona. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vivieron bien porque pensaron? ¿Cuándo fue la última vez que resolvieron un problema porque pensaron? ¿Cuándo fue la última vez que fueron más felices porque pensaron? Nunca ha pasado. Porque ¿en qué pensamos? En lo que pasó y en lo que puede llegar a suceder, que todo es negativo. Y ahí se la llevan, ¿verdad? Apenas si se sientan y, ¿verdad?, le echan su moneda a la máquina y dale vuelta y vuelta. Y no entienden, y dicen, no sé por qué me enfermo, ¿verdad? No sé por qué no entiendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué me siento tan cansado, ¿verdad? ¿O por qué no puedo hacer nada hoy? ¿O por qué lloro, ¿verdad? Pues ahí está. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un grano de mostaza que muere a sí mismo. Y se parece a un poco de levadura que piensa bien de sí misma para influir en uno mismo y en los demás, para procurar la gloria de Dios. No se puede procurar la gloria de Dios si uno no es uno mismo, si uno no se conoce a sí mismo. No se puede procurar el bien de las almas de los demás si uno no es uno mismo, si no se conoce a sí mismo. Porque ¿qué es lo que más fricción causa entre las personas? No es la falta de caridad, la falta de conocimiento propio. Y eso es todo. ¿Sí? Pues a proponerse analizar los pensamientos y las emociones, las reacciones, los comportamientos sin juzgarse, sin criticarse, solamente verlos. Y eso es todo. Eso es todo. Nadie, fíjense cuántas personas escucho yo pues todos los días, de que creen que tienen esta lucha con el demonio y con las tentaciones, y si me dicen, Padre, tantas tentaciones que tengo ahora, ya a los 65 años. ¿Qué tentaciones pueden tener? Las mismas de cuando eran pequeños, de que hay que sobrevivir, que me desvalorizo, ¿sí? Que me desvalorizo a mí mismo, me saboteo, me engaño a mí mismo, me traiciono a mí mismo, ¿verdad? Viene de lo mismo, porque no nos conocemos, ¿sí? Entonces, la vida está encargada de ustedes y no se va a equivocar, a menos que continuemos siendo condicionados por el ego, que es el único y principal obstáculo en el perfeccionamiento de la creación entera, como dice San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae,
visibilum omnium invisibilum, in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum unigenitum. Et es Patri natem ante omnia saecula Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum factum consubstantialem Patri. Perquam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendes de celis, incarnatus es de Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus esse pro nobis Poncio Pilato paus sepultus est, resurrexit tertia dies secundus Scripturas, et ascender in caelum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est con gloria iudicare vivus et mortus, cui regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, quis Patre Filoque procere, qui cum Patre Filius simul adorator, con glorificator, qui locutus est per prophetas in unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam, confitum baptisma remissionem peccatorum, et respectu resurrectionem mortuorum, vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. De profundis clamavi te Domine, Domine exaudrem orationem meam, de profundis clamavi te Domine. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ecco Spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Domino. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, secum salutare nos tibi semper ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sanctus unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persones, et in unius trinitate substantia. Querenem de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, de Spiritus Sancto, sine differentia excretiones sentimos. Por in confessione vere sempiterneque deitatis in persones proprietas, in essentia unitas, et in majestate adorator et qualitas, quam laudan angeli arque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nosem clamare cotidi, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti, divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra. Sicure nos dimittivus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem. Se libre nostro mano. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et con spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Confitere potenti, versi menacem virginis, versi mectere candidum, versi nematiste, sanctis apostolis Petro et Paulus, unus sanctis et tibi pater. Vive canis et super opere, mea culpa la maxima culpa. Devo probationem, maniam cum virginum, versi mectere candidum, versi nematiste. Sanctis apostolis Petro et Paulus, unus sanctis et tibi pater. Dare primum Domini nostrum. Misereat revest omnipotens Deus, et mis peccati vestre peduca vos a vitam aeterna. Amen. Dulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, triba vobis omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum Deus, urintre subtectum meam, se tantum dic vos sanavitur anima mea. Domine nostrum Deus, urintre subtectum meam, se tantum dic vos sanavitur anima mea. Domine nostrum Deus, urintre subtectum meam, se tantum dic vos sanavitur anima mea.
Amen, dico vobis, quid orantes petitis, credite qui accipietis et vias fier bovis. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Celestibus Domine pasti delicis quesumus semper eadem perque veraciter vivimus appetamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit regnam Tato Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Principio era verbum, verbum era apud Deum, Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, sin ipso factum est nec ergo factum est. Ipso vita era lux homini lux in tenebris, luce tenebra no comprenderum. Fuerum amisus ad Deo, cum nomen era Ioannes. Sic ven testimonium peribere de lumini. Ut omnes crerem per illum. Non era ille lux, ero testimonium peribere de lumini. Era lux vera qui luminam omnem hominum venientem in un mundum. Mundum era mundus per ipsum factus esse mundus eum no cognovit. In propria venere suo non receperum, quod auto receperum eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri. Isque crer nomine eius, con ex sanguinibus nequas voluntate carnis nequas voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Verbum caro factum est. Et habitabili nobis virimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva. A ti esperamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mirada propicio al pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Tu príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús.